pues... Sí, Checo, la idea ahorita es tener un conversatorio precisamente con las autoridades que participaron ahorita presentando de la alcaldía, de la Comisión Estatal. Tenemos además otros invitados, está el doctor Omar de la Universidad de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Querétaro, que nos hace favor de acompañarnos. Creo que sí está conectado. Omar, ¿andas por ahí? Sí, doctora, aquí estamos. Ah, hola. Buenos días. Omar tiene mucha experiencia en la interacción también con autoridades y proyectos de colaboración aquí en Querétaro, así que seguramente nos podrá compartir un poco del diálogo que ha establecido con las autoridades locales. También quisiera invitar a participar a Jesús Pacheco, que ayer nos presentó un proyecto muy, muy interesante de colaboración con las autoridades en Aguascalientes para el Comité de Fallas. Está el comandante de Protección Civil del Estado de Jalisco. ¿Quién más, Lucía, si me puedes apoyar? El ingeniero Leobardo Domínguez nos va a acompañar nuevamente. Leobardo de Senapred. De Senapred. Entonces, bueno, estamos aquí. Yo quisiera iniciar, digamos que para abrir boca, con las dos preguntas que planteábamos ayer al comité técnico, en la mesa redonda que tuvimos ayer. Hicimos dos preguntas generales a nuestros especialistas, que son expertos que tienen muchos años de trabajo. Ahora quisiera lanzar estas mismas preguntas a nuestras autoridades. La primera pregunta sería, ustedes desde su punto de vista, desde su lado administrativo, perdón, Itzel también, tú tienes mucha experiencia en este campo con la parte de proyectos, desde el punto de vista administrativo, tomador de decisiones y desde los niveles de decisión que ustedes tienen ahí, porque ustedes son tomadores de decisiones, ¿cuál sería la medida técnica más importante que ustedes podrían recomendar o implementar para la mitigación del fracturamiento y de la subsidencia? Obviamente todos pensamos en disminuir la extracción del agua subterránea, pero bueno, eso es prácticamente imposible. El ingeniero Ortiz nos presentó una buena medida de mitigación con la implementación de trayendo agua superficial de otras cuencas para disminuir un poco el estrés hídrico en nuestros sistemas, pero al final de cuentas esa no puede ser una solución a largo plazo, porque entonces estamos tomando el agua de otras comunidades al final de cuentas. O quisiera su opinión al respecto. Por ejemplo, Ignacio Ortiz, ¿tú crees que el traer agua de otras cuencas puede ser una medida de mitigación a largo plazo? ¿Y qué pasa con los pozos que se están perforando en los alrededores, que a medida que va creciendo la ciudad, que está creciendo de una manera importante? Entonces, si pudieran darnos sus comentarios sobre las medidas técnicas de mitigación, los diferentes participantes, les agradeceríamos mucho. ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí, bueno, ¿podría participar? Claro que sí. Sin duda es todo un reto el atacar, por un lado, la demanda de los servicios de agua potable. Sin duda Querétaro es un estado dentro del país atractivo para muchas personas, y trasladan sus domicilios a Querétaro, y se tiene la obligación, el derecho humano al agua. Entonces hay que ver la forma en cómo se ataca esa demanda. Sin embargo, hay que informar más a la población. No se puede dotar de los servicios tan fácilmente, y el traer el agua tan lejos también provoca un alza en el costo unitario del
el traer el agua hacia acá. Entonces, obviamente, esa agua tiene un uso, ¿verdad? Aguas abajo. Sin embargo, en el uso específico del acueducto 2, se tiene un caudal ecológico. Ninguna localidad hacía uso de ese volumen. Ese volumen es despreciable en comparación al volumen turbinado de Zimapán. Estamos hablando que Zimapán desfoga 55 metros cúbicos por segundo todos los días, y Acueducto 2 tiene asignado 1.5 metros cúbicos por segundo. Entonces realmente es despreciable el volumen que se toma para uso público urbano, y no se considera que se esté dañando a poblaciones aguas abajo o al ambiente. Sin embargo, el reto es concientizar a todos los que habitamos en Querétaro que estamos en una zona de baja disponibilidad de agua, y que debemos cuidarla. Se plantean varias alternativas para seguir trayendo agua de otros lugares para la zona metropolitana. Obviamente se tienen que estudiar las consecuencias de estos efectos, pero el acuífero Valle de Querétaro tiene un límite, es finito y no se puede seguir extrayendo de él, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos perforando como Comisión Estatal de Aguas? Pues porque el agua superficial es vulnerable ante eventos meteorológicos o de otra naturaleza. Entonces debemos de tener la certeza de que podemos seguir abasteciendo a la ciudadanía respecto a necesidad de dotar de agua potable, ¿no? Entonces, sí debemos concientizarnos como sociedad de que cada vez es más difícil dotar del servicio de agua potable, y pues copiar, traer las prácticas que ya se hacen en otros lugares, en otros países, del reuso de agua, incluso la potabilización, y darle la vuelta al agua. Creo que hacia allá tenemos que ir, pero obviamente eso causa un rechazo natural de la población, pero si la concientizamos y estamos certeros que es una zona de baja disponibilidad y es una zona atractiva para vivir, pues bueno, hay que convivir con la baja disponibilidad y con la alta demanda de servicios. Ese sería mi comentario. Hasta luego. Gracias. Así es, creo que está Leobardo en la lista. Si me permiten tomar la palabra, muy buenos días a todos. Sí, buenos Nuevamente, días. muchas gracias y de nueva cuenta felicitarlos por este evento que me ha parecido bastante bueno, y también felicitar el trabajo que están desarrollando allá en Iztapalapa, a Dora por la iniciativa, a Raúl por toda la colaboración. La verdad es que ese es un gran trabajo. Y en el primer momento que tenga, iré a visitarlos. No he podido por la carga de trabajo que tenemos. Pero bien, a tu pregunta, Dora, creo que es una pregunta muy importante. Yo quisiera ser, digamos, quien pudiera influir en la toma de decisiones. Hacemos un papel ahora con una creación en el Senapred de un área de políticas públicas. Es posible llevar a cabo algunas iniciativas que puedan, digamos, ayudar a la reducción o a la mitigación de los riesgos, no solamente el riesgo geológico del hundimiento y agrietamiento del terreno, de otros riesgos que sabemos que están ocurriendo, como el caso de los caídos de roca y derrumbes que ahorita están sucediendo en el norte de esta ciudad. Bien, la verdad es que es bastante, tú mismo ya lo comentaste, Dora, el asunto del agua del subsuelo es algo que se va a seguir llevando a cabo. El traer el agua de otras fuentes no es tan
quizás tan fácil de implementar. Yo he estado viendo en algunos documentos, infografías en la página del gobierno de la Ciudad de México acerca de proyectitos que le dan a la población para el aprovechamiento del agua de lluvia, que se me hace que esa es una buena posibilidad. Ayer ya lo comentó también el doctor Efraín Obando, acerca de todo el agua que se capta y que se va por la tubería, ¿no? Y genera daños allá abajo, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que sí debería quizás de difundirse más, el tema de aprovechar el agua de lluvia, tratar el agua que utilizamos y reutilizarla. Creo que también eso es una posibilidad. Y estas serían, digamos, como ideas para el área de políticas públicas, como les comentaba, que se ha implementado aquí en Senapred. Hay algo que en algún momento se estuvo mencionando mucho acerca de inyectar agua a los mantos del subsuelo, pero tiene que ser algo muy cuidadoso. Creo que todavía falta mucho en ver cómo lograr hacer eso, incluso a nivel mundial. Creo que no hay ya una técnica. Yo he visto en algunos lugares pozos de absorción, digamos, pero tienen algunas dificultades técnicas, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho estudiar, y ahí es donde la parte académica con la parte de gobierno pueden establecer mancuernas de colaboración para poder llegar a planes y a proyectos que que ayuden a mitigar un poco esta problemática. Hay algo también que se puede hacer. Yo he estado en otros foros con otros colegas. Hay diversas opiniones acerca, por ejemplo, de publicar las zonas propensas a hundimiento y agrietamiento, porque generan un impacto en el costo de la vivienda, pero también sirven para la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que el poner esto en mapas y utilizarlos en los planes de desarrollo urbano también puede funcionar para el futuro, para no construir, o si vas a construir en zonas que tengan esta problemática, pues hacerlo con la mayor, digamos, conocimiento posible para evitar que genere daños como los que ya hemos visto a lo largo de muchos años. El uso de juntas constructivas, de tuberías flexibles, en fin, una gran cantidad de posibilidades que existen, y que lo que se requiere es que haya un conocimiento más, que todavía creo que hay que desarrollar todavía este tema, un conocimiento más profundo para ver cuáles funcionan bien y cuáles a lo mejor no. En algunos casos han sido muy exitosos en Aguascalientes el utilizar tuberías flexibles, juntas que permitan la deformación del terreno. Lo que hacen es darle tiempo al fenómeno, ¿no? Y por otra parte, hace varios años, podrá haber sido en 2004, 2005, hubo una gran discusión acerca del efecto justamente que iban a tener en los próximos años, que ya lo estamos viviendo ahora, el tema del hundimiento y agrietamiento del terreno. Yo alguna vez incluso planteé que se creara un fideicomiso, que hubiera en el pago que hacemos todos los que usamos el agua, que hubiera un costo que pudiera abonar a la ejecución de estos proyectos y de todas estas otras posibilidades, y todos, porque todos aprovechamos el agua, pero algunos pagan las consecuencias, y entonces podría ser también una posibilidad de generar un recurso para la implementación de proyectos de investigación o de acciones como estas que he platicado, que podrían llevarse a cabo. Y creo que esa sería mi sugerencia, lo que nosotros vemos aquí en esta área, que es la Subdirección de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, y que estaremos empujando a los tomadores de decisiones de alto nivel, que esto se requiere un trabajo de alto nivel, quizás como si hay un comité en la Cámara de Diputados de Protección Civil, debería haber un comité también para el tema de hundimiento y agrietamiento del terreno, incluso ya a nivel nacional, porque no solamente la Ciudad de México, muchas otras estados, ciudades están presentando esta problemática. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Leobardo. Muy interesante. Y en la lista sigue Omar Chávez Alegría. Por favor, Omar. Muchas gracias. Buenos días a todos todavía.
Pues son 3 comentarios, doctora Dora, mucho gusto saludarle, ya tenía rato que no la veía. Por ahí regularmente nos piden muchos servicios del tema de ingeniería. Yo recuerdo cuando me tocó hacer el diseño, bueno, empezar con los estudios del acueducto 2, comentábamos la situación de tener aguas abajo de la presa Zimapán, la cortina, ¿no? Y de todo este movimiento de agua que se tiene primero subiéndolo al túnel, luego moviéndolo a través del mismo, llegando hasta la zona de Cadereyta y luego transportando hasta la ciudad de Querétaro, era una cosa bien interesante, sobre todo el gasto energético que se requiere para poder llevar el agua desde una zona semidesértica hasta una zona en donde encontramos a las personas regando sus autos, ¿no? Regando banquetas, ¿no? O sea, es como una inconsciencia de todos los usuarios que no saben de dónde viene el agua y no la sabemos aprovechar. Y yo desde aquel momento en que hicimos los estudios, porque pues teníamos que llegar caminando, bajar esas laderas y llegar hasta esas zonas y luego ver ese desperdicio de agua, pues era bastante complicado desde mi punto de vista, y cada que veo a una persona gastando este líquido, pues los invito a participar y me los llevo a la visita, y afortunadamente la SEA siempre nos apoya para hacer esas visitas y que sepan de dónde viene esa agua que están desperdiciando, ¿no? Es bien interesante porque uno se da cuenta desde la necesidad que tienen estas comunidades, lo que les estamos quitando a las comunidades y por qué les estamos llevando el agua, y por qué estas afectaciones que por ahí comentaba Nacho hace rato. Por otro lado, hicimos también recientemente un estudio de un plan maestro pluvial para la ciudad de Querétaro, la zona metropolitana, abarcando principalmente el río Querétaro. Y resulta que nos piden información, vuelos de dron a una precisión de 1 centímetro para toda la cuenca. Y resulta que hasta este momento, desde que nos piden la información, hasta este momento no han podido abrir las autoridades el documento que nos solicitaron, ¿no? Entonces, pues obviamente no tienen la capacidad de información o una capacidad informática de lo que solicita la institución, en este caso, que nos pide esa información, y sobre todo que está guardada. Nos han pedido muchas veces que esa información salga a la luz, y coincidimos mucho en los estudios que nosotros realizamos con una presentación que seguramente la doctora Dora se acordará. Nosotros coincidíamos en que las zonas altas del Valle de Querétaro se mantuvieran permeables o lo más impolutas posibles, porque las áreas de captación pluvial y las zonas de infiltración pues, las tenemos en las partes altas de la cuenca. Y ese estudio está ahí, está integrado en la Comisión Estatal de Infraestructura, pero no se ha utilizado, y tenemos varias actividades de riesgo que tendríamos que estar previendo en ese sentido, y ya trabajando nosotros entregamos el informe desde 2018 y hasta este momento no se ha activado ninguno de los protocolos que nosotros establecimos ahí, ya con un análisis costo-beneficio para evitar lo que nos sucedió ayer en Querétaro, inundaciones y desastres para muchas personas. Entonces, al final, como decía la doctora en un inicio de la sesión, pues si no hay comunicación con las autoridades, pues realmente no vamos a tener éxito en las universidades o los profesionistas que nos dedicamos a esto, ¿no? Y en ese sentido, me pasó, ahí rápidamente les comento, ya para terminar mi participación inicial, me pasa que tenemos los planos de las zonas de fallamiento por subsidencia, por ahí las ha trabajado varios autores, entre ellos el doctor Jesús Pacheco por aquí, la doctora Doria, el doctor Arzate, ¿no? O sea, muchos se han propuesto. Teníamos el desfase, ¿no? de las coordenadas, y uno de los problemas que teníamos en el atlas de riesgo era identificar claramente las coordenadas y las trazas del fallamiento. Y entonces hicimos ese trabajo directamente con Protección Civil del Estado de Querétaro. Les entregamos las trazas, les entregamos las coordenadas específicas ya georreferenciadas, y lo que sucedió después me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que sucede después es que ya teniendo esas trazas empezaron a no autorizar algunas construcciones, algunos fraccionamientos, y entonces lo mandaron a mi oficina a las personas que querían hacer este trámite para que yo diera la autorización, ¿no? O sea, es como muy incongruente, porque al final de cuentas nosotros tampoco tenemos el poder de decisión
sobre las autoridades. Nosotros solamente alimentamos de información, pero me llamó mucho la atención porque yo tenía filas afuera de mi oficina pidiéndome autorización con base en estudios geofísicos de 10 metros de profundidad o sondeos de 2 metros para que se le diera la autorización al permiso de construcción a estos elementos. Entonces yo creo que incluso la autoridad a veces pues tiene buenas intenciones, pero estos no son los mecanismos. Al final cada quien toma una decisión y nosotros lo que establecemos es precisamente esa información. Esos serían, digamos, mis comentarios iniciales. Muchas gracias, Omar. Dora, ¿estás con tu manita levantada? Tu micrófono, ya, ok. Sí, un par de comentarios con relación a las participaciones de Leobardo y de Omar, muy interesantes, muchas gracias. Con relación a lo que comenta Leobardo de asignar un presupuesto en el predial o en los impuestos del agua, estaría genial. Y yo creo que eso sí lo podríamos subir como iniciativa con la Comisión de Agua, con la Comisión de Protección Civil en la Cámara de Diputados. Yo creo que si nos unimos como gremio, como masa crítica, sí podríamos empujar en esa dirección, porque ya tenemos una rendija por donde meternos en la Cámara de Diputados, en aquellas reuniones que tuve en 2019, poquito antes de la pandemia, porque para esta nueva iniciativa de ley de protección civil, unos economistas ya subieron en la nueva propuesta que la gente que pague su predial a tiempo va a tener un seguro gratis en las zonas para sismos, terremotos y fenómenos geológicos. O sea, eso ya está adentro. Entonces, a lo mejor por esa rendijita podríamos entrar también y poner otro tipo de recursos, para jalar otro tipo de recursos para mitigación, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede trabajar si lo hacemos como gremio en esa dirección. Y en lo que se refiere a la infiltración de agua, efectivamente ese es un problema. Muchísima gente, a mí también me ha buscado para dar autorizaciones que yo no estoy facultada para dar, igual que Omar, porque creen que porque van a hacer una gran construcción o es una inmobiliaria muy poderosa, con hacer un pozo de absorción ya, ¿no? Se quitan el problema de las manos, pero sin hacer un estudio hidrogeológico, sin saber en dónde están infiltrando el agua. Estas medidas de recarga, por lo que yo he leído en la literatura científica, funcionan muy bien en acuíferos someros y granulares, porque en acuíferos como arenosos, de grava, los huecos, la fase sólida no se compacta tanto y se siguen manteniendo los huecos en esa parte, ¿no? Entonces, de alguna manera son sistemas muy nobles que pueden recuperar y soltar agua fácilmente sin perder su capacidad de almacenamiento. El problema es que nuestros acuíferos no son para nada someros y cuando tú le sacas agua a un limo, a una arcilla, no hay manera de que se la vuelvas a meter. Esa fase ya se deformó y ya perdió su capacidad de almacenamiento, y entonces lo que va a pasar es que esa agua que estás inyectando se va a ir por donde le es más fácil. ¿Y por dónde le es más fácil? Pues por las fracturas y las fallas, que a final de cuentas casi todos los sistemas están fracturados o peor aún fallados, ¿no? Entonces es peligrosísimo meter el agua en una zona de esas, porque en lugar de ayudar, lo que estás haciendo es una de dos cosas: o metes agua sucia en el sistema acuífero, porque cuando se va por una falla, el agua no tiene ninguna capacidad de filtro y tendrías que cuidar muchísimo su calidad para no contaminar, o funciona como lubricante. Hay que recordar que estas fallas geológicas tienen anchos importantes, no es un solo plano. Nosotros hemos documentado anchos de falla de 100, 200 metros aquí en superficie en Querétaro, y son 100, 200 metros de salbanda de falla, que es material arcilloso, limo arcilloso, roca triturada. Es un melange ahí, ¿no? Tú le metes agua a eso y lo único que haces es fomentar un plano de lubricación que te va a ocasionar un movimiento de masas impresionante en el subsuelo. Entonces, y eso ya está pasando en Peñón del Marqués. Desafortunadamente tenemos un ejemplo muy bueno en el que se ha infiltrado porque no podían ya controlar el agua, porque hay una zona de inundación muy grande en los alrededores de Peñón del Marqués, infiltran el agua en el cerro, y entonces toda una masa, todo un costado del cerro se está desplazando hacia la avenida Zaragoza y está ocasionando paulatinamente, casi inadvertido, un problema importante de movimiento de masas y de deformación.
Y finalmente, comentar con lo que se dice Omar de la presión inmobiliaria tan fuerte que hay en la construcción, es cierto. Tenemos que aprender a convivir con ellos. Y yo creo que también como masa crítica tenemos que decirles, vas a construir porque vas a construir. O sea, no te podemos detener. Pero tenemos que venderles la idea de que hay que construir de una manera inteligente y en las zonas adecuadas y dejar protegidas, como bien dice. Yo creo que en Querétaro y en muchas otras cuencas tenemos que dejar bien claro que se tiene que invertir para identificar las zonas de infiltración, las zonas de recarga del acuífero. Y esas que se vuelvan parques o que se vuelvan canales o lo que quieran dejar en las zonas de desarrollo urbano como pequeñas islas de recarga. Y lo tenemos que implementar porque sí, porque si no el sistema no va a aguantar esta presión, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Dora. Bueno, yo también quiero hacer una leve participación, aunque me toca moderar, pero efectivamente el problema del abastecimiento de agua potable en los grandes centros urbanos, pues va a ser cada vez más problemático, ¿no? Y yo creo que el pensar en traer agua de otros lugares, de otras cuencas, ya ha habido varios proyectos. Yo recuerdo que hubo uno que incluso se abandonó hace algunos sexenios, para llevar agua del río Pánuco, tengo entendido, a Monterrey, por ejemplo, ¿no? Que eran unos, entonces era una obra verdaderamente que tuvo unas grandes contradicciones, estuvo mucha oposición al respecto, y efectivamente, ¿por qué? Porque trasvasar agua de una cuenca hacia otra es totalmente, alterar el equilibrio, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión de equilibrio. Sin embargo, hay otro problema en ese sentido, que yo creo que la distribución del consumo que se ha hecho, por ejemplo, lo que nos presentó Ignacio en el caso de Querétaro para la cuenca de ahí de Querétaro. Bueno, y en general, ¿no? En todas las distribuciones de consumo que se presentan, hay una distribución en donde mayoritariamente es para uso agrícola, después viene el uso doméstico, luego el uso industrial. Sin embargo, en el uso industrial es algo verdaderamente muy complejo, ¿no? Porque no está completamente definido qué es el uso industrial. Y desde mi punto de vista, lo que no se está tomando en cuenta es el uso en la minería, por ejemplo. Y sobre todo ahorita con el cambio que se está dando hacia las empresas mineras, hacia hacer obras a cielo abierto, explotación a cielo abierto, en donde el consumo de agua que requiere una mina de esa naturaleza es verdaderamente estratosférico, ¿no? Ese consumo creo que todavía no se ha contemplado en muchos de los, digamos, de los balances que se están haciendo, y hay no sé cuántas concesiones ahí en puerta, y cada vez las empresas mineras en general, ya sean canadienses o incluso mexicanas, están transformando sus obras mineras hacia obras a cielo abierto. Esto, claro, no va a impactar en el uso del consumo en zonas urbanas, aunque en algunas regiones puede ser que sí, ¿verdad? Me imagino zonas mineras como Sonora, como Durango, me imagino que también Querétaro, hay varios sitios que están ahorita ya en la lista de obras mineras, Zacatecas, no se diga, ¿sí? Entonces, todos estos a futuro, yo creo que no lo estamos considerando dentro de un balance verdaderamente real, ¿sí? El uso industrial, que desde mi punto de vista es algo verdaderamente muy relativo, porque estoy convencido que las empresas nunca, o casi nunca, ¿no? Dan cuenta del uso y, sobre todo, sus aguas utilizadas, o sea, cómo las simple y sencillamente las dejan ir a los cauces de los ríos, así sin más ni más. No hay un control específico, o si lo hay, no quiero atreverme a decir que nadie se está haciendo cargo de esto, al menos a niveles federales o incluso estatales, pero hay una discrecionalidad y que cada quien hace efectivamente lo que mejor puede. Pero no, la ley no es muy clara, y si lo es, no se cumple, ¿sí?
Entonces, yo creo que sí, efectivamente, aquí es una cuestión de aplicar las leyes que existan, porque sí hay, ser mucho más rígidos en todo esto, o sea, exigir realmente el cumplimiento o incluso el mejoramiento en el caso, por ejemplo, de pues proponer mayores impuestos o mayores tasas impositivas, lo cual para este gobierno parece que no está contemplado dentro de sus programas, no quiere subir impuestos, porque eso es algo totalmente antisocial, ¿no? Entonces, se ha visto incluso hasta cuando se suben impuestos al consumo de los refrescos o de los productos chatarra, que tampoco tienen un impacto así muy claro, ¿no? Pero, en fin, es una buena propuesta. Y ya para finalizar, sí, definitivamente yo creo que se tiene que dar un impulso mucho más importante a la utilización o al uso del agua de lluvia. ¿Cómo es posible que tanto desperdicio de agua? Digo, obviamente en zonas como Querétaro, zonas desérticas, en donde llueve muy poco o relativamente poco. Yo estoy en Jalapa y bueno, comercial personal, en mi casa desde que yo la construí, hice una obra de utilización de agua de lluvia y tengo una cisterna de 25,000 metros. Yo no uso agua de la red, así de sencillo, no la uso. Vienen de la Comisión de Agua y me dicen, oye, es que tu medidor está mal. No, no está mal, es que no uso agua de la red, ¿sí? Y así de sencillo. No, pero claro, la precipitación pluvial en Jalapa no es la misma que en Querétaro o en Sonora, ¿verdad? Digo, eso sí tenemos que ser muy claros. Pero también, paralelamente a eso, una política de revisión permanente de las tuberías y todo lo que es la instalación hidráulica, ¿no? Porque si hacemos cuentas, hay un promedio de casi el 40% de desperdicio de agua en las redes hidráulicas urbanas. Entonces, pues también, ¿no? O sea, ver esa parte, en qué sentido, en qué medida nosotros como academia, como técnicos o como científicos y los que están encargados precisamente de la toma de decisiones, darle énfasis a este asunto de el acondicionamiento y el mantenimiento permanente de las redes hidráulicas. Esto cuesta dinero y como están enterradas, nadie las ve. Eso no es una inversión que a mucha gente o a muchos gobiernos les convenga. Dicen que lo que no se ve, no luce. Pero sin embargo, aquí sí es una cuestión, ya lo estamos viendo, de supervivencia futuro, ¿no? Entonces, con esto termino y pues cedo la palabra a quien quiera tomarla. No sé si hay alguien en la lista o alguien más que quisiera opinar al respecto de las preguntas que planteó Dora al principio. Escuchamos. En las redes a lo mejor no hay nada ahorita. Aquí en el chat de Zoom estaba un comentario similar a lo último que acaba de comentar Sergio, de Ana Ponce, acerca de la captación de lluvia. Uh-huh. Y creo que también, digo, dependiendo del tipo de área climática, yo creo que algo muy importante que es necesario hacer desde un punto de vista de recursos naturales, descentralizar el aprovechamiento. Porque eso del agua lo mismo sería con la generación de energía con paneles solares. Si cada uno de nosotros hiciera el esfuerzo, así como nos acabas de comentar tú, Sergio, sería ya un avance hacia un crecimiento sustentable de las comunidades, ¿no? Y quería yo también comentar algo, eso sería a nivel de Querétaro, del Estado. Hoy ya se instala un nuevo gobierno y creo que en las personas que van a ocupar nuevos puestos he visto disponibilidad para, por ejemplo, la parte científica que está aquí reunida y que no ha podido reunirse, pero que existe en el estado de Querétaro, hacer planteamiento que se están haciendo aquí en ese foro con las nuevas autoridades de protección civil estatal, Iberco, CDSU. Desafortunadamente los invitamos, pero escogí, eso fue mi culpa, una fecha muy infeliz, porque hoy 1 de octubre toman protesta todos los diferentes funcionarios. Pero hemos tenido unos acercamientos previos y creo que entre la UNAM, la UAC y otros organismos podemos hacer como una propuesta
un acercamiento conjunto y ver a nivel estatal qué podemos mejorar, porque creo que tenemos muchísimas herramientas, le podemos ofrecer mucho y le podemos, mejorar su percepción en el trabajo que hacemos nosotros del lado científico, ¿no? Entonces, lo que Omar y Dora antes comentaban, yo creo que lo podemos mejorar con esos nuevos funcionarios. Hay otro comentario aquí en Zoom de Michelle, que se pierde mucha agua en fuga nuevamente, no tenemos una cultura del cuidado del agua tampoco, ¿no? Entonces creo que también eventos más hacia la sociedad, como que le estuvimos tratando de hacer en esos 2 días, sean de muchísimo provecho. Aquí nuevamente en Querétaro vamos a tener un espacio compartido con el municipio y con la UNAM, en donde vamos a poder organizar talleres, por ejemplo. Algo similar de lo que Dora nos enseñaron los de Iztapalapa, que van a tener en esa utopía espacio para la comunidad. Yo creo que podemos aprovechar mejor nosotros, la comunidad científica, gastar más tiempo en la difusión, porque a veces nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, estamos más metidos en nuestro laboratorio, en escribir artículos, pero creo que deberíamos dedicar más tiempo en acercarnos a la comunidad y que entiendan y aprecien y mejoren su uso de esos recursos naturales. Sí, Creo que Leobardo y Omar. sí, Leobardo tiene la mano alzada. Por favor, Leobardo. Sí, muchas gracias de nueva cuenta. Retomando un poco lo que dice Lucía Capra, creo, y también lo que habíamos platicado hace un momento, si este grupo de geociencias y esto que se platicaba el día de ayer se integra, no sé si pudiera haber algún documento para que quede formalmente establecido y que pueda tener peso, digamos, no sé cuál, desde el punto de vista, si una asociación civil, creo que no sé si funcione, algo que tenga un respaldo jurídico, ¿no? Digamos, que pueda ser tal vez avalado por alguna institución del gobierno, quizás podría ser esa posibilidad. Pero esto que comentábamos del impuesto, yo creo que definitivamente tiene que ir acompañado de mensajes a la población de por qué se requieren esos impuestos, ¿no? Que sirven también para cuidar el agua, obviamente, y de por qué se requiere el ponerle un impuesto para que pueda atenderse esta problemática, pues para el futuro, ¿no? Para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, que son los que van a sufrir las consecuencias más de las que estamos sufriendo nosotros en la actualidad. Y eso era mi comentario, nada más, cerrar con eso. Muchas gracias, Leobardo. Omar, creo que también levantó la mano. Si por favor puedes intervenir, Omar. Y muchas gracias. Pues nada más así rápidamente de lo que acaba de comentar la doctora Lucía. Y una de las cosas que a nosotros nos han tocado precisamente intervenir y no quitar del renglón, ¿no? Por ahí nos están criticando mucho en la 4T de que los científicos no aportamos a la sociedad. Ya aquí ya se ha visto que realmente las aportaciones son importantes, pero como comentábamos, pues si no tomamos las acciones, al final los perjudicamos somos nosotros mismos, ¿no? Y tener este tipo de temas, yo lo veo mucho en la sociedad, en este fraccionamiento en particular, llegamos y regresamos y ya no estaban las computadoras, ¿no? Que teníamos, pero obviamente es causa de muchas circunstancias, ¿no? Nosotros atendemos este tipo de situaciones y son complicadas para las mismas familias, ¿no? En este aspecto. Comentarles que también, pues desde hace algunos años estamos activando varios protocolos también, sobre todo en temas de sustentabilidad. Entre ellos, pues ya tenemos trabajo ya en todo México en el tema de reciclaje de colillas de cigarro, ¿no? Cada colilla contamina 50 litros de agua dulce y cerca de 30 de agua salada por todos los metales pesados que traen y sabemos que todos los tiran en los caminos, ¿no? Y tenemos en Querétaro ya centros de reciclaje de prácticamente de todo, hasta de Unicel, de Tetra Pak, ya tenemos convenios
varias organizaciones para poder hacerlo posible. Entonces, yo creo que además de ser partícipes dentro de esta sociedad como profesionistas o como profesionales y atendiendo estas necesidades que les digo de habitabilidad y este problema social que generamos al no tener un buen estudio y un buen proyecto y sobre todo las herramientas necesarias para evitar este tipo de problemas y estas afectaciones a la población, también busquemos otras herramientas, en este caso una patente en 137 países para el tratamiento de colillas. Ahorita ya en Jalisco ya se colocó la primera planta de tratamiento en el mundo de colillas de cigarro, con un proceso biotecnológico bastante eficiente, y entre esos tenemos varios trabajos. Entonces, como comentaba Leobardo, pues el tema yo creo que sería prudente, y aprovechando la iniciativa de la doctora Lucía y de la doctora Doria, pues sí que quede en alguna minuta, en algún acuerdo para poder ir juntos, ¿no? Y establecer vínculos con el nuevo gobierno y poder colaborar, poder hacerlo posible. Muchas gracias, Omar. Sí, es una buena iniciativa, sin duda alguna. Yo recuerdo que ya algunos años, cuando todavía existía el CEGEOMET, se hizo también una especie de simposio y al final se hizo una declaración, que le llamamos la Declaración de Octubre, ¿no? En aquellos años. Quiero decirles que no sirvió de mucho, pero al poco tiempo, pero sin embargo sí se difundió, y yo creo que nunca hay que quitar ni perder el optimismo en este caso, y yo creo que sí una declaración en este sentido por parte de los que participamos en este foro podría ser interesante. Lucía, es tu, bueno, obviamente tienes mi apoyo para escribirlo, para hacerlo y revisarlo. Seguramente Dora, indudablemente, que también estará ahí al frente de esto, ¿no? Entonces, Dora, ¿tienes otra vez tu manita levantada, por favor? Varias cosas, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con hacer este documento como declaratoria que dices. He estado tomando notas de las metas de discusión, de las 2 mesas de discusión, de las observaciones de todos nuestros participantes, y voy a tratar de armar un borrador y ya se los haré circular para que vayamos mejorándolo, ¿no? Yo creo que más que hacer bueno, sí, obviamente es una declaratoria, pero esto tiene que llegar a la Cámara de Diputados, o sea, lo tenemos que hacer llegar sí o sí. Entonces lo vamos a tratar de meter por muchas vías. Hemos tenido 2 días fenomenales de ejercicio intelectual y de plañidero de penas, de todos los contratiempos que hemos tenido para trabajar, pero 10, 15, 20 años después aquí seguimos, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver en un documento, toda nuestra experiencia y todas nuestras reflexiones. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con esto, y obviamente vamos a trabajar en esa dirección todos juntos. Les recuerdo que está este grupo mexicano de subsidencia y fracturamiento que tenemos que reactivar. Se quedó en el tintero un par de años, pero lo vamos a descongelar porque ese sí tiene un reconocimiento oficial federal, porque nos lo autorizó el Comité Mexicano del Proyecto Hidrológico del CONAMEXPI, que se llama, el Programa Hidrológico Internacional tiene una sede en México, que es el CONAMEXPI, y obedece a todos los acuerdos internacionales de conservación y de tratamiento de agua de la UNESCO. Entonces, es lo más cercano que tenemos a una identidad, digamos, como grupo de trabajo. Entonces, yo creo que me costó muchísimo trabajo que nos reconocieran, creo que fue un trabajo de 5 años de estar tocando todas las puertas y preguntando con quién y cómo y todo, y lo logré en 2017, pero ahorita es cuando lo tenemos que revivir y utilizarlo, ¿no? Ese nombre ahí está acuñado, está reconocido, y hay que utilizarlo ahorita es un buen pretexto. En lo que se refiere a los mapas de riesgo, a los mapas de fracturas que comentaba también Omar y que se me pasó hace ratito, tenemos otro problema, también lo comentó Leobardo, que mucha gente no le interesa que estos mapas de fracturas sean publicados, ¿no? Y que sean de uso público. A mí me sorprendió muchísimo cuando publicamos el mapa de fracturas de la Ciudad de México, porque fue una serie de reacciones, fue un detonador impresionante.
señoras se nos acercaban en la calle para decirnos que les habíamos dado poder porque por fin podían saber qué pasaba en su colonia, y muchas otras comunidades nos mandaban mensajes enojadísimos porque se había bajado el precio de su vivienda, ¿no? O sea, tenemos siempre los dos polos. Pero mi respuesta siempre fue, pues la verdad es la que es, el mapa es lo que es, obviamente es perfectible, se tiene que actualizar, y todos los mapas son nada más una fotografía de una película que se tiene que estar actualizando, pero la población tiene derecho a saber cómo es el subsuelo y cuáles son las condiciones de la comunidad en la que viven. Y yo creo que ese es otro punto que tenemos que empujar en este caso, por las autoridades de protección civil, que aquí a lo mejor el comandante nos puede dar una opinión al respecto, porque ellos son los que están a cargo generalmente en los municipios de los mapas de riesgo. También invitaría a nuestros colegas de la alcaldía de Iztapalapa, que son los que están al pie, en el frente, digamos, al pie de lucha. ¿Qué opinan sobre estos atlas de riesgo? Ustedes tienen uno de los mejores atlas de riesgos del país, el más detallado, el más documentado. ¿Qué utilidad le encuentran? ¿Existe ustedes que están en la misma Dirección General de Obras, existe un puente directo entre este mapa de grietas con el programa de desarrollo urbano en la alcaldía? Se está atendiendo este puente, estamos en esa dirección. ¿Cómo manejan con la gente y con las autoridades, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, el riesgo de grietas en la alcaldía? Si nos pudieran compartir. Gracias. Sí, muchas gracias, Dora. En la lista está Alain León Cervantes, por favor. Si puedes tomar la palabra, Alain. Gracias, muy buenas tardes a todos. Primeramente agradecerles la invitación a este foro. Creo que no podría estar más de acuerdo con todos los comentarios que hemos estado escuchando hasta el momento. Considero, retomando un poquito lo que acaba de mencionar la doctora Carmen, creo que todos estamos en pie de lucha precisamente en temas como estos. La función sustantiva de la protección civil precisamente va a emanar en ello, ¿no? De hacer las acciones necesarias para salvaguardar a la población. Bajo ese mismo contexto y esperando que poder estructurar mi comentario adecuadamente, puesto que quisiera hablar de todo lo que he escuchado a lo largo de la jornada, quisiera hablar solamente en dos vertientes para no extenderme mucho. La primera, de manera individual podríamos hablar en el estado de Jalisco, como ente de protección civil, hemos llevado un proceso que nos ha sido un poquito complejo, que es pasar precisamente de la gestión reactiva en cuanto a la atención a una gestión prospectiva. Eso ha sido un proceso que ha sido un poco largo, complejo, cambiando culturas, formas de pensar que llevan mucho tiempo, más sin embargo creo que llevamos un camino adecuado. El proceso de profesionalización de la unidad estatal ya lleva algo de tiempo, podríamos decir nosotros que ya actualmente, por lo menos en la parte de la gestión de riesgos, el 100% del personal, ¿sí?, cuenta con una formación base que nos ayuda muchísimo precisamente en poder hablar en estos temas. Aunado a ello, por lo menos en esta administración podríamos decir que estamos buscando impulsar mucho más este tipo de actividades, el conocer precisamente cómo se dan los fenómenos, coadyuvar con el ente científico, que creemos que es fundamental para nosotros podernos sentar posteriormente en otra mesa con autoridades o las demás autoridades, porque a final de cuentas las decisiones no se toman por una sola dependencia, se toman de forma conjunta. Pero si nosotros ya podemos estar en capacidad de sentarnos en esas mesas, ¿sí?, con la información debidamente sustentada, con propuestas bien fundamentadas, creo que podemos hacer ese ente de cambio, ¿no? Creo que todos podríamos hablar dentro de la administración pública, conocedores de la gran problemática que hay en todos los ámbitos, ¿no? Estamos abordando el tema de subsidencia, pero creo que podríamos abordar todos los problemas de los que nos podemos encontrar día a día, ¿no?, dentro de la administración pública, sí, en la gobernabilidad. Más sin embargo, creo que el principal problema radica precisamente en la falta de trabajo conjunto, ¿sí? Generalmente esos problemas son multifactoriales, donde precisamente las tomas de decisiones no son unilaterales, ¿sí?, conllevan diversos aspectos, desde económico, social, ¿sí?, inclusive algunos más, y en donde es complejo. Más sin embargo, si nosotros logramos trabajar en ese mismo sentido, ¿sí?, como lo hemos estado buscando, les comento,
creo que podemos avanzar más. En esta unidad estatal ya actualmente podemos decir que se han estado desarrollando trabajos que van encaminados simplemente al análisis, ¿sí?, multifactorial, desde un punto de vista técnico, apoyados por una base científica. Nosotros contamos, afortunadamente nos podemos sentir agradecidos de contar con comités científicos, asesores en los fenómenos específicos, por lo menos geológicos, hidrometeorológicos, ¿sí? Tenemos convenios de colaboración con universidades, los cuales precisamente son los que nos apoyan, nos marcan la pauta de cómo debemos de ir desarrollando estos trabajos. Lo hacemos en colaboración con ellos mismos, y lo cual nos está generando algunos productos que nosotros estamos seguros que en el mediano plazo van a venir a cambiar la inercia que estamos, de lo que hemos estado platicando. Actualmente en Jalisco, por lo menos podríamos decir que tenemos 5 municipios con polígonos específicos con procesos de subsidencia activa, los cuales han estado trabajando. Algunos tienen desde cerca del 2012, algunos un poco más reciente, o de representación o herramienta precisamente de la falla en los últimos años, y que se han estado trabajando. En todos ellos lo que hemos estado como pauta ya no solamente es ver y ver que precisamente cuál es lo que está dando, sino comenzar precisamente a trabajar qué es lo que está sucediendo de manera específica, ¿sí? Ver la parte de la geotecnia, ¿sí? Y con eso precisamente nosotros presentar esos proyectos, ¿sí?, junto con otras mesas, para que se puedan llevar a cabo algunas acciones de las que han mencionado. A ejemplo de ello, me gustaría tomar nada más, les repito algunos ejemplos para no extenderme mucho, ¿sí?, de lo que hemos estado hablando. Anteriormente, en el estado de Jalisco, precisamente, cuando se trazaron el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, la Protección Civil se encasillaba ¿en dónde? En seguridad pública, ¿sí? Iba encasillada en esa mesa. A partir del diseño del Programa Estatal de Gobernanza y Desarrollo de esta administración, ya Protección Civil todavía tiene injerencia en la Mesa de Seguridad Pública, pero también ¿en dónde? En la Mesa de Desarrollo Territorial, donde nosotros creemos precisamente que son los principales generadores de los riesgos de los que estamos hablando. Entonces ya también ahí tenemos ya mano, nosotros podemos plantear nuestra perspectiva, ¿sí?, dentro de esto. Otro ejemplo precisamente es que dentro de precisamente de este Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo se manejan algunos ejes transversales, uno de ellos cuál es precisamente el de cambio climático, y en donde todas las dependencias del gobierno del estado, dentro de sus indicadores de desarrollo y desempeño, tienen que incluir precisamente temas que vayan correlacionados a ¿qué? ¿Sí? A temas de cambio climático. Algunas de esas acciones sabemos que impactan directamente los temas de los que estamos hablando. También, derivado de lo anterior, precisamente, hemos trabajado en conjunto, estamos buscando trabajar en conjunto. Podríamos decir que ya estamos próximos a otro tema, lo que lo hablaban antes. Tenemos nosotros cerca de 10 años con un Atlas Estatal de Riesgos. Más sin embargo, cuando se llevó a cabo el proyecto, etcétera, con las formas en las que se fueron ejecutando, actualmente esa información es pública a través de otra dependencia, lo que nos ha limitado un poco precisamente la información que se publica, en las actualizaciones, en llevar los procesos. Estamos trabajando actualmente para que, si no sucede otra cosa, en el corto plazo nosotros ya podamos llevar a cabo 2 acciones. Uno, precisamente llevar a cabo la actualización del Atlas Estatal de Riesgos en algunas ramas donde no se ha trabajado en los últimos años. Y segundo, en trabajar en un visualizador para que pueda ser, primeramente, observarlo por la totalidad de la población que quiera consultarlo. Segundo, en un entorno bastante amigable que, dependiendo del ente, ya sea público, privado, inclusive científico, pueda obtenerse información que pueda ayudar para los fines que son creados los atlas, que es precisamente de dotar de elementos para toma de decisiones en cualquier nivel que se busque. Entonces, con esto yo concluyo mi comentario, les comento, sí sé que es complejo. Créanme que nosotros, yo creo que de día a día estamos luchando precisamente con esa apatía, podríamos llamarle, de diversos niveles, pues precisamente a considerar estos temas. A nosotros también nos toca, por comentarios que hemos escuchado, cuando nosotros precisamente llevamos a cabo procesos de inspección donde dejamos ciertos requerimientos para cumplimiento, para poder autorizar precisamente diversos giros, y nos damos cuenta que posteriormente hay más interés en buscar precisamente, podríamos llamarlo nosotros, cómo brincar ese tema que precisamente que en tratar de resolverlo, ¿no? O realizar las acciones de mitigación que nosotros estamos solicitando a fin de poder que puedan llevar a cabo la ejecución de esos proyectos, ¿sí?
al grado de que, por ejemplo, podemos decirles nosotros, desconozco en otras instancias, nosotros tenemos una instancia jurídica que se encarga de tiempo completo, nada más para atender esos temas, ¿sí? Para que nosotros nos demos una idea, ¿no? Son temas muy complejos, pero creo que vamos en el camino correcto, no vamos avanzando al ritmo que quisiéramos, pero creo que vamos en camino en ello, y vuelvo a hacer mención la parte principal de mi comentario. Mientras trabajemos todos de la mano, creo que ninguna institución, llámese educativa, de servicio público, cuenta con los recursos y el personal suficiente para atender todas las necesidades. Entonces, trabajando de manera conjunta, creo que vamos a poder lograr más rápidamente este objetivo que nos estamos planteando. Gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Alan, muy interesante. Y sí, indudablemente yo creo que es una cuestión de realmente ir a fondo con lo que es la gestión integral del riesgo, ¿no? Desde la parte indudablemente preventiva. Y esto que comentabas efectivamente sobre que la protección civil ha estado en los ámbitos de la digamos, pues de la seguridad, incluso dentro del ámbito de las policías o de los ámbitos más en este sentido, pues es muy controversial. De hecho, así fue el cambio en este gobierno a nivel federal, ¿no? Ahora se cambió completamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Antes estaba en la Secretaría de Gobernación. Y durante una época, indudablemente, la gestión que se estuvo haciendo para generar atlas de riesgos, por ejemplo, que estuvo a cargo de las Secretarías de Desarrollo Social y Territorial y así. Y bueno, parece ser que estos proyectos no han prosperado, pero indudablemente sí es un trabajo muy, muy arduo para precisamente darle énfasis a la parte preventiva, ¿no? Que es en lo que indudablemente hay que trabajar en muchos aspectos. Sí, Dora, por favor. Gracias. Un comentario para el comandante León. Yo tengo entendido, fuimos a visitar Jocotepec hace un par de años y es impresionante cómo está deformado, y nos comentaba la gente de ahí que era por los campos de cultivos de frutos rojos que se estaban llevando toda el agua de una manera indiscriminada. Como repartieron dinero para todos lados, pues tienen un montón de permisos que no deberían de tener de extracción de agua. Ustedes, la pregunta es, ustedes como una entidad federal, estatal, perdón, ¿tienen capacidad de cuestionar oficialmente ese tipo de medidas de manejo de agua? Esa sería una pregunta. Y también quisiera hacer el comentario, creo que ya se lo había comentado alguno de sus colegas, pero hay un grupo de trabajo muy activo en Guadalajara. Está el doctor Gil Ochoa en el ITESO, está el doctor Martín Hernández, que aunque no está en Guadalajara, está en Aguascalientes. También tiene mucha experiencia trabajando en Guadalajara en estos temas de subsidencia y fracturamiento. Entonces, si requiere cualquier tipo de asesoría técnica, ellos están ahí cercanos, uno físicamente y otro moralmente porque es de allá, pero vive en Aguascalientes. Entonces, yo creo que si requieren cualquier tipo de asesoría, los tienen ahí a la mano para lo que se les ofrezca en cuanto a manejo de datos técnicos, ¿no? Y modelado y lo que sea. Y mi último comentario se refiere a las atlas de riesgo. No sé si saben, pero a raíz de todas estas catástrofes que han ocurrido en los últimos meses, quieren reactivar los proyectos de atlas de riesgos. No sé, la comunidad administrativa, política y técnica se ha dado cuenta que muchos de los atlas que se hicieron a iniciativa de Cedesol hace unos años no sirven porque la metodología estaba mal planteada. Seguramente Leobardo nos puede comentar mucho acerca de eso. A Senapred le dieron unas manitas así chiquititas, pero no les dieron garras para proteger bien las metodologías. O sea, sí le dieron capacidad de revisión, pero de todas maneras, seguramente Leobardo nos puede platicar de su experiencia en la revisión de atlas de riesgos. Era Sedatu, hasta donde yo entiendo, Leobardo, quien eran los que aprobaban los atlas. Y bueno, creo que ahorita es una buena oportunidad porque quieren reactivar ese proyecto de atlas de riesgos, quieren volver a meter dinero, pero no quieren que vuelva a pasar lo que pasó, que se empezó a convertir en caja chica de muchos municipios, los recursos que les daban para los atlas de riesgos. Yo llegué a escuchar historias
historias de terror de que prácticamente extorsionaban al que se ganaba el concurso para hacer el atlas, le tumbaban la mitad del dinero los funcionarios, perdón, pero pues así fue, y los ponían a trabajar con la mitad de los 3 pesos que le daban, pues, o sea, no hay manera de hacer un trabajo serio así. Entonces, también como comunidad crítica, creo que podríamos levantar la mano y hacernos presentes para que cuando hablen o cuando llamen a hacer una revisión de la metodología para hacer atlas de riesgos, estemos ahí al pendiente de que se haga una metodología como debe de ser, ¿no? Hay varias comunidades académicas que han querido estar en este tema. Una de ellas es la Academia de Ingeniería, de la que formo parte, y obviamente está el Instituto de Geología, estamos toda la comunidad científica relacionada con el tema, que estoy segura de que podríamos hacer unas mesas de trabajo muy interesantes con relación a la normatividad para atlas de riesgos. Gracias. Sí, muchas gracias, Dora. Sí, indudablemente en estos proyectos de los atlas de riesgos por Cedesol y Sedatu hubo, vaya, cosas inimaginables, ¿no? Creo que hasta mueblerías se encargaban de hacer atlas de riesgos, porque era muy fácil. ¿Quién factura, no? Pues, quien sea. Creo que había casos verdaderamente extremos en esto. Y bueno, indudablemente los resultados son terroríficos, ¿no? Eran trabajos de copiar y pegar, ¿sí? Y no, así no se puede. Entonces, efectivamente, ojalá, qué bueno que tú comentas esto, que se están retomando estos proyectos. Ojalá que ya verdaderamente con una filosofía y con una técnica y con una metodología verdaderamente enfocada a ver esta problemática, ¿no? Sí, Leobardo, adelante. Bien, bueno, yo creo que tanto Dora como tú, Sergio, acaban de decir todo lo que es, ¿no? La triste realidad. O sea, sí es una buena iniciativa, lástima que en el camino todo se descompuso, ¿no? Por una parte, por lo que ya mencionó Dora acerca de esas cuotas, que yo las he escuchado también y es lamentable. Y por el otro lado, también lo que dice Sergio, de que no eran las instituciones o empresas adecuadas que tuvieran el conocimiento del fenómeno, porque un atlas es multifactorial, especialistas, no puede ser un área que está encargada de algo, como tú ya lo dijiste, quizás extremadamente una mueblería, no puede hacer atlas de riesgo, ¿no? O sea, una empresa dedicada a vender muebles no puede hacer atlas de riesgo. Creo que por una parte, efectivamente, que ese tema de corrupción se tome muy en consideración cuando se van a destinar estos recursos. Como dices, el Senapred no es quien nos autoriza, no dispone de recursos para llevarlos a cabo. Se le ha encomendado la revisión y cuando los vemos, justamente todo esto que están diciendo es exactamente como ha ocurrido. Estamos en el Senapred, está en la mejor disposición de incluso hemos en algunos casos contados, que sí hay algunos atlas, muy pocos, pero sí hay muy pocos que sí valen la pena. Se habló mucho incluso del interés de que si se hacía trabajo real de campo porque esto requiere, además de un trabajo de gabinete, requiere trabajo de campo, o sea, de ver en el campo lo que está haciendo, se está mapeando. Se llegó a pensar en algún momento que si esto funcionaba, por ejemplo, para que un municipio hiciera un mapa de zonificación, de inestabilidad de laderas o de hundimiento y agrietamiento, pues se dieran al campo e hicieran un recorrido, un levantamiento geológico y que al final ayudara a mejorar los mapas escala 1.50.000 o 1.250.000 que tenemos y en donde hay algunos lugares que se requiere mejorar la información, pues que iban a ayudar a eso, pero la verdad es que nunca se logró. Por lo mismo que ya platicaron ustedes, ¿no? Entonces, sí, es correcto, el Senapred no tiene los dientes, no tiene las garras para revisar esa parte, y por condiciones, digamos, de legislativas, no lo puede hacer el Senapred, por eso es que él lo hace la Cedesol, y esperemos que justamente la intervención de grupos como puedan pujar para que esos atlas se lleven a cabo de manera adecuada, ¿no? Y que puedan pasar incluso por una revisión de las empresas que lo van a hacer.
y que haya una opinión de los especialistas, digan, bueno, sí tiene un perfil o no lo tiene, ¿no? Mejor echarlo para atrás si es que no tiene el perfil. Creo que ese sería mi comentario. Sí, adelante, comandante Alain, por favor, su comentario. Gracias. En especial contestando un poquito las preguntas de la doctora Carrión. En ese sentido, sí, desgraciadamente podemos hablar del tema de Jocotepec, más sin embargo, si lo recuerdan que les mencionaba de los 6 procesos que tenemos en monitoreo permanente activos, yo creo que en 5 de ellos por lo menos el problema es el mismo. Si el problema es el mismo, por lo menos con la información problemática con la que contamos. Se está trabajando activamente en ese sentido, como les habíamos hecho mención, ya no de manera particular por parte de la unidad estatal, sino de mesas de trabajo, y nos estamos dando cuenta de que estamos precisamente trabajando en las causas raíz. La causa raíz, precisamente, por lo menos en el estado de Jalisco, podemos hablar de que ha habido en los últimos años cambios de uso de suelo, ¿sí? No verificados con antelación, lo cual nos ha llevado precisamente a un vórtice en donde se están llevando, vemos que hay nuevos, precisamente esos suelos ya de uso agrícola han cambiado grandemente, con obviamente las necesidades, precisamente el abastecimiento de agua han crecido exponencialmente, sin considerar además la forma precisamente como han estado cambiando el entorno, y eso concatenadamente nos ha llevado a los escenarios en los que tenemos. Podríamos hablar, por ejemplo, en el tema de Jocotepec, como usted precisamente lo habló, tenemos el tema precisamente Zacualco, tema de precisamente los berries, tenemos precisamente en la zona de Sayula, en la zona sur del estado, precisamente con los plantíos precisamente aguacateros, tenemos otras regiones donde ahorita lo que está muy en boga precisamente ya es el cambio para la generación del agave, ¿sí? Entonces, todo ello en su conjunto nos ha llevado a cabo a estos fenómenos que ya están dando una representación activa en el territorio. Y como les mencionaba, se está trabajando activamente. La batuta en ese tema lo está llevando a través precisamente a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quien está encargando, y en donde se está trabajando varias instituciones, más sin embargo, les repito, la batuta es por parte de ellos, y estamos buscando precisamente regular. ¿Cuál es el problema principal? Y es que desgraciadamente no se cuenta con la cantidad suficiente para controlar la totalidad o estar verificando precisamente la totalidad del estado. Nos hemos encontrado a simple detalle, precisamente podemos tener la zona de exclusión del Parque Nacional del Nevado de Colima, ¿sí? Que está debidamente delimitada junto con el volcán de Colima, y de repente nos hemos dado cuenta que como es una zona de exclusión, y cuando nos damos una vuelta precisamente cuando hacemos esas revisiones vía aérea, que ya nos encontramos, ¿sí? De una revisión a otra en el transcurso de unos 2 meses, que ya han sido invadidas, ¿no? Por estos plantíos. Una vez que detectamos, inmediatamente damos cuenta, también ahí se tiene que hacer un proceso, precisamente porque eso lo tiene que llevar a cabo un ente federal, más sin embargo, la forma en la que los estamos trabajando, y estamos llevando a cabo un monitoreo pisométrico precisamente de esos pozos, estamos tratando de trabajar precisamente en la regularización de los pozos, ¿sí? Más sin embargo, como les comentamos, sí es un poquito complejo, más sin embargo, creemos que vamos en la ruta, y en la medida que vayamos avanzando, porque también es importante hacer mención de esto. Podríamos llamarlo nosotros, para desgracia, los principales actores también ya están siendo los principales afectados. ¿Qué es esto? Los jornaleros que se encuentran asentados precisamente en esos lugares también ya siendo afectados, porque obviamente su localidad están siendo afectadas precisamente por estos procesos. También a la par de todo lo que hemos estado hablando, estamos trabajando precisamente, de hecho contamos con un programa presupuestario que va encaminado ¿a qué? A la parte de la sensibilización con la población. Entonces, todos esos recursos los estamos trabajando también a través del programa presupuestario en dar a conocer todos estos riesgos, obviamente el nivel precisamente de la población, y lo que nos están ayudando a que poco a poco también comenzar a pujar desde abajo, ¿sí? O por lo menos para que nos ayuden a darle esas alertas o esos precisamente avisos oportunos antes de que precisamente comenzar a ver nosotros los efectos negativos. Y mi otro comentario, en lo que habíamos hablado precisamente de los sistemas de información, en los sistemas de información de los atlas, sí es complejo, también creemos lo mismo, así como los escuchaba yo a ustedes, precisamente es el día a día de nosotros de tratar con los municipios. Desgraciadamente, obviamente, el poder adquisitivo de los municipios no es homólogo.
y en donde podemos encontrar algunos de ellos con los que podemos trabajar, podemos llevar a cabo algunos proyectos encaminados precisamente a la actualización de los atlas municipales, mientras que nos encontramos con algunos otros municipios en donde literalmente la unidad municipal de protección civil se limita a una persona, ¿no? Y solamente por decir que tiene una unidad debidamente establecida. Entonces ya estábamos trabajándolo en conjunto, ya buscamos no solamente que se trabaje como unidad municipal, sino con todo el sistema municipal de protección civil, y en donde a lo mejor esos trabajos, por lo menos si no hablamos de la generación de un atlas municipal, por lo menos seguir trabajando en un inventario de peligros, estar trabajando precisamente que ellos comiencen a identificar eso a través de las áreas de obras públicas, catastro, etcétera, los que al final de cuentas podrían ayudarnos precisamente en otras funciones que la utilización precisamente de esa información. ¿Sí? Entonces, bajo ese orden de ideas, creemos que vamos en ese sentido, y vuelvo a hacer mención, mientras sigamos trabajando de manera coordinada. Ahorita me voy, no tienen ni idea, llego aquí anotado 4 páginas, ¿no? De lo que han estado platicando, que creo que nos puede ayudar. Y por favor, doctora, si usted me ayudara, precisamente quisiera tomarle la palabra, con los investigadores que me hizo mención, y nosotros pudiésemos ponernos en contacto con ellos, platicar, charlar, enseñarles un poco de lo que hacemos, de lo que ellos pudiesen apoyarnos, y créanlo que con el gusto del mundo, la idea es precisamente eso, sumar. Muchas gracias. Muchas gracias, comandante. No sé si hay alguna otra intervención, si alguien tiene algún otro comentario que agregar. Si Dora. me permites, Sergio. Sí, claro, adelante. Último comentario. Quisiera tomar lo que dice Michelle, justamente Michelle Munive, que en el chat puso un comentario que hay que trabajar con responsabilidad con la idea de que vivimos en un sistema socioecológico. Efectivamente, el tema de los riesgos tienen una parte técnica, pero también hay una parte social y una parte del medio ambiente, digamos, que está interactuando. Totalmente de acuerdo, y eso en los atlas que hemos visto solamente se quedan en una parte, la parte social, casi nunca la tocan, y mucho menos la parte ecológica, ¿no? Creo que es algo que también va a tener repercusiones en el futuro, y estoy de acuerdo con ese comentario por parte de Michelle. Muchas gracias. Eso era todo lo que quería. Muchas gracias. Muchas gracias, Leobardo. Dora. Sí, yo quisiera empujar a mis colegas de Iztapalapa para que nos compartan su experiencia, pues son tímidos y no participan. Raúl, Itzel, no sé si se contó Raúl Basulto. Yo tendría 2 preguntas específicas para ustedes con toda la experiencia que sé que tienen. Una es el puente técnico entre un mapa de grietas o un atlas de riesgos y los planes de desarrollo urbano. ¿Cómo se tiende ese puente dentro de una misma institución? Y la otra, la publicación de los atlas de riesgo, porque sé que también tienen mucha experiencia en ese tema. ¿Nos podrías compartir un poco de tu experiencia, Raúl? Sí, Dora, por supuesto. Bueno, el tema de atlas de riesgos ya sabemos que es controversial por la calidad de muchos de ellos, pero también de la aplicación. O sea, muchos municipios que cuentan con atlas de riesgos realmente los tienen, los que los tienen en formato impreso acumulando polvo, y los que lo tienen digital en algún disco duro perdido en algún archivero. Entonces, pero también, ¿por qué se da esto? Porque no hay muchas veces se cumple con el propósito de hacer un atlas, pero no se difunde, no se explica cómo usarlo, no se le da, es más, a veces los atlas de riesgo, los que son buenos, de buena calidad, también manejan un lenguaje técnico que a veces no es el necesario, bueno, el útil para los tomadores de decisiones a nivel municipal. O sea, hay que también estandarizar ciertos conceptos para que la comunicación sea mucho más fácil. Eso en el tema de atlas de riesgos, que tenemos, también hay un compromiso fuerte para poder hacer útil este tipo de instrumentos. Además de la calidad, darles utilidad. La otra, en el tema por ejemplo, cartografía, uso de cartografía en general, como lo hemos hecho aquí en Iztapalapa por años, en el tema de grietas, pues bueno, podemos tener una cartografía sumamente detallada, podemos tener mucha información, pero si esto no está vinculado a reglamentos, a leyes, pues siguen siendo únicamente dibujos en un plano y no toman mayor relevancia. Aquí, por ejemplo, y eso es algo que quería comentar hace un momento, y aprovecho este espacio,
para hacer un llamado a todos los involucrados en temas de subsidencia a darle una visión social al problema. O sea, la parte científica va desarrollándose, se va avanzando, pero la parte social sigue estando muy olvidada, muy desatendida. Pongo como ejemplo el tema del sismo del 2017, donde la Ciudad de México inició un programa de reconstrucción muy ambicioso, muy grande. Muchas de las viviendas que tuvieron un daño estructural en el daño del 2017 realmente eran viviendas que ya presentaban daños estructurales por problemas de fracturas y de subsidencia. El sismo vino ni siquiera a darles más daño, vino a darles reflector, vino a ponerlas sobre la mesa, de que teníamos en la Ciudad de México miles de casas con daño estructural que en ese momento se le adjudicó al sismo. Y qué bueno que fue así, porque por subsidencia nunca se les iba a visualizar, nunca se les iba a dar un recurso de reconstrucción, porque es un problema invisible. La subsidencia no existe dentro de la organización administrativa de las ciudades como un problema real al cual hay que enfrentar como si fuera un sismo. En este caso del sismo se liberaron recursos para reconstruir muchísimas casas que, como digo, el daño realmente era por grietas. Pero se cayó también en el error de que muchas de esas casas que se están reconstruyendo, ya están reconstruidas desde hace 2 o 3 años, muchas de ellas están sobre el plano de una fractura, sobre los planos de fracturas con desplazamientos verticales de más de 50 centímetros, nivelaron los terrenos, o sea, cepillaron literalmente el escalón y volvieron a construir una casa ahí. ¿Qué va a pasar? Pues creo que todos tenemos claro qué va a pasar en muy poco tiempo en esas viviendas, pero es ese tema, ¿no? De que no hay un buen engranaje entre la parte, esa es mi opinión personal, entre la parte académica, la parte legislativa, la parte de administraciones locales de gobierno, y ahí se pierde mucho camino. El ingeniero Leobardo también participa en el comité de grietas, en el cual un servidor también es miembro de este comité de grietas, donde sesionamos regularmente, pero son esfuerzos que se han quedado un tanto cortos, aunque nos podamos sentar, debatir, a veces la toma de decisiones va más rápida que lo que un comité de grietas o este tipo de foros puedan avanzar. Cuando volteamos la cara ya tenemos 15, 20 casas construidas sobre planos de fracturas que las empresas ya entregaron, el gobierno ya entregó a los nuevos habitantes y se le da carpetazo al tema, y eso lo único que está haciendo es generar problemas a futuro. También se deriva de la falta de atlas de riesgos, justamente, de atlas de riesgos detallados, de conocimientos de los gobiernos, de sus territorios, de conocimientos profundos. Por ejemplo, también lo que manejó, lo que comentó la arquitecta Itzel, sobre cómo aquí en Iztapalapa hemos tenido que adaptar la construcción de estos espacios de infraestructura social a condiciones de suelos fracturados. Aquí porque tenemos antecedentes, porque tenemos ya un trabajo de años, pero en las otras 15 alcaldías de la Ciudad de México y en todos los municipios o muchos municipios del país que no tienen ningún antecedente, no tienen un atlas de riesgos, pues lo que construyen los municipios como equipamiento social, pues muchas veces está en zonas inapropiadas y no únicamente por temas de subsidencia ni de fracturamiento, sino por otros temas como laderas y demás problemas geológicos. Entonces sí hace falta una integración, resolver problemas día a día que tenemos que enfrentar los que estamos en el lado de la administración pública y que a veces nos gana, se nos va el tiempo. O sea, no podemos seguir el paso de tantas cosas que van sucediendo en ciudades tan grandes como la de México. Sí, muchas gracias, Raúl. Sí, en el sentido del comentario que haces de que prácticamente la subsidencia o las fracturas o grietas generadas por la subsidencia es inexistente y, sin embargo, la parte sísmica sí se tomó mucho en cuenta. Yo comentando con alguno de mis colegas, con Wendy Morales, que debe de andar por ahí, es que precisamente la cuestión de la subsidencia es considerada como un riesgo o peligro antropogénico. Esto es generado por la actividad humana.
Y parece ser que ahí no entran ese tipo de programas. Entonces, realmente eso es lo que tendríamos que incidir en ese aspecto, ¿no? Que ese es un círculo vicioso, porque por un lado se requiere extraer agua para el consumo, pero esa extracción de agua está generando un problema. Entonces, no hay ni por dónde entrarle, ¿no? En realidad a esa situación. Y yo creo que hay que romper pues, ese impedimento para considerar realmente a la subsidencia y a la generación de agrietamiento y fracturas que esto conlleva, pues que efectivamente tiene más, es un problema más allá de solamente una cuestión antropogénica y generada por el mismo hombre, y por consiguiente no va a entrar en programas de apoyo tanto federales como municipales o estatales, ¿no? Entonces, por ahí habría que sondear un poco estos problemas. Comandante Alain, tiene su mano levantada, no sé si quiera usted participar o intervenir. Fue de la intervención anterior. Ah, ok, Gracias. bueno, muchas gracias, sí, está bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Está Carlos Alcántara? Así es, buenas tardes. Adicionando al comentario que hace Raúl, en efecto, en cuanto al tema de los atlas de riesgos, pues sí existió durante muchos años esta como desconocimiento o falta de una definición conceptual del problema de subsidencia, ya que en las bases de estandarización, los que trabajamos durante Atlas varios años, ya sea de los que se realizaban a través de CEDESOL o a través de la SEDATU, tenían ahí vacíos en la definición sobre la conceptualización de la subsidencia y del mismo fracturamiento, los encasillaban dentro del tema de fallas. Entonces, hay que comenzar. El día de ayer igual hicieron algunas anotaciones importantes sobre realizar algún tipo de folleto o un diccionario de conceptos asociados a la subsidencia y al fracturamiento del subsuelo. Mismo caso de estas indefiniciones o falta de terminología correcta en la traducción del inglés al español y viceversa. Entonces, es importante también comenzar a tomar ya parte de estos conceptos, homologarlos para poder ir con una misma bandera hacia un mismo sitio. Ahora, en cuanto a la aplicación, pues ahí sí yo comentaría sobre los atlas que siempre han sido un instrumento, solo eso, no son un medio. El medio, viéndolo desde el ámbito de la administración pública, va más allá de tener un buen servidor web, un excelente atlas de riesgos que por definición debe de serlo, pero la parte política y social juega un papel fundamental en la toma de decisiones y el poder modificar las políticas hidráulicas o de manejo de agua que tengan las cuencas y con ello abatir un poco, disminuir la problemática de subsidencia. Igual en la protección civil ha llevado a lo largo de los años, un poquito de tema, esta como modificación de la ubicación, si está en la Secretaría de Gobernación, ahora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto también hay veces que hacer estas modificaciones detienen un poco lo que ya se pueda tener o no avanzado sobre algún tipo de problema o de leyes que se puedan implementar para modificar el manejo de agua o de riesgos en general, geológicos, hidrometeorológicos o de cualquiera de los 5 tipos que hay. Entonces sí es importante tomar una postura y como lo comentaban ya algunos otros colegas, el maestro Leobardo, de hacer algún tipo de documento que pueda ya establecer algunas propuestas o proyectos que salgan de aquí para poder comenzar a trabajar de manera coordinada. Hay trabajos sumamente fantásticos, el trabajo que hacen de interferometría en todo el país, que explicaron de la zona norte, de la zona del Bajío y de la zona centro, que el doctor Cabral tiene un acervo importante y muy, muy bueno de la problemática. Sería lo que rescataría de
seminario. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Dora, tienes tu manita levantada. Sí, muchas gracias. Quiero aprovechar, bueno, además de que ya nos estamos acercando al final de la mesa de discusión, quiero aprovechar el comentario de Carlos que se me hace de lo más pertinente, que hace mucho, bueno, yo creo que hace como 3 o 4 años se quedó con Carlos Valdés en el aire la propuesta de hacer una infografía sobre subsidencia que no hemos hecho. Leobardo, no sé si ustedes ya avanzaron en ese tema, pero tienen infografías muy buenas sobre movimiento de tierra, sobre sismos, y no tenemos la de subsidencia avalada por el Senapred. Cuando hicimos este proyecto para Senapred del Atlas de Fracturas, con mi grupo de trabajo hicimos un ejercicio muy fuerte de definición de conceptos. Podríamos empezar a trabajar con ese borrador. Hicimos una especie de glosario de fallas, fracturas, de fisuras, grietas, todo este tipo de conceptos que se manejan. Lo podríamos retomar y les propongo a todos los que nos están oyendo ahorita y a todos los que participaron, les voy a llamar una invitación abierta, en que precisamente uno de los primeros grupos, yo sigo necia con el grupo mexicano de subsidencia, uno de los primeros proyectos que podría tener este grupo es hacer esa infografía, avalar esa infografía sobre el fenómeno de subsidencia y fracturamiento como un glosario de términos y algunas pequeñas prácticas muy concretas. No sé qué opinas, Leobardo, si podríamos aprovechar como resultados de esta reunión la tarea de hacer esta infografía para su difusión y para tratar de meter un poco de orden en conceptos generales. Hola, bien, gracias. Sergio, ¿tomaré la palabra? Sí, adelante, Leobardo, claro. Bien, efectivamente, creo que parece que nos leíste el pensamiento, Dora. Estamos nosotros trabajando en la elaboración de un fascículo y más bien de infografías relacionadas con el tema de hundimiento y agrietamiento del terreno, que efectivamente no hacen falta para la difusión de la problemática a la población. Creo que todo esto ayudaría a esto que platicábamos hace un rato de un fideicomisos y de impuestos, de subir a la Cámara, toda es una serie de trabajos que se están desarrollando. Vamos a seguir trabajando en este tema. Nos gustaría tener este documento que tú dices, donde este glosario de términos que ya tienes, si nos lo puedes compartir, ahorita te pongo mi correo electrónico, para ver si lo integramos en este fascículo que estamos haciendo, porque el fascículo es un documento un poco más técnico, ¿no? Pero las infografías son para las que salen a la población con un lenguaje ciudadano, digamos, utilizando lo menos posible términos técnicos, pero que puedan informar a la población acerca de esta problemática, ¿no? Creo que sí es algo que está faltando. Nosotros en este año estamos desarrollando como un proyecto de la subdirección el generar esos documentos. Si gustan, una vez que nosotros los tengamos, podríamos compartirlos con ustedes, escuchar sus comentarios, sugerencias y enriquecerlos para que podamos ya en su momento ponerlos a disposición del público en general. Gracias, Leo. Bueno, pues no sé, Dora, si tú tienes alguna otra cosa que agregar, o Lucía, y como tú dijiste, estamos ya casi acercándonos al final, pero cedo la palabra. Fíjate que veo que en el chat hay un participante muy activo, Marco A. Rubio, que escribe muy buenas ideas. Tal vez sería conveniente que tomara la palabra para compartirnos. Veo que ha estado escribiendo desde ayer y hoy. Marco, ¿no quieres tomar el micrófono? Adelante, sí. Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Bien. Sí, se escucha bien, Marco. Bien, Diego. Sergio, gusto en verte otra vez. Hemos estado en varios exámenes ahí en la Facultad de Ingeniería. Yo soy profesor de la facultad. Sí, ¿qué tal, Marco? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bastante bien. También Liz anda por ahí cuando daba clase en ciencias. Un abrazo. Sí. Es un tema fundamental. Yo insisto en que esta labor colosal de convencer en todo caso a la parte política y la parte social es un reto muy fuerte por lograr. Yo ponía hace poco en el chat que esta necesidad de crear una especialidad, una maestría en riesgo geológico, como lo tienen algunas academias del extranjero, a lo mejor es un tema interesante para que finalmente esto concrete. Realmente mis participaciones en función básicamente de lo que yo veo
en el ánimo de muchos estudiantes de la Facultad de Ingeniería que quieren crecer y que esta es una beta muy fuerte para que se consigan realmente pues actividades laborales sustanciales para manejar esto con la suficiencia que se requiere. Digo, en Iztapalapa, en la zona de Tláhuac, después del 17, yo estaba en contacto con la población de una manera muy activa. Documentamos la parte del movimiento, en todo caso, de las zonas de Xochimilco, San Gregorio, con movimientos verticales y horizontales por esta, en todo caso, necesidad de caracterizar bien los sitios. Y este foro en particular de estos días para mí ha sido genial, yo he aprendido muchísimo. Creo que hay mucho por hacer. Ponía que no es nada más la Ciudad de México, está Guadalajara, Morelia, Celaya, Querétaro, Oaxaca, y hace falta realmente que esto concrete porque sí es necesario. Hay muchos líderes, ustedes son los que realmente manejan los grandes proyectos con grandes ideas y en sus manos están realmente los chicos que van saliendo de la facultad. Así que es una responsabilidad muy grande, pero creo que la necesidad de la sociedad mexicana también lo amerita. Sería básicamente esa mi participación. Felicidades, Dora. Gusto, nuevamente, doctora Lucía. Coincidimos por ahí hace muchos años en el instituto. Buenos colegas por aquí. Siempre es grato volver a verlos a pesar de esta contingencia y encierros, ¿no? Un abrazo para todos. Sí, muchas gracias, Marco. Efectivamente, muy interesante. Y claro, indudablemente yo creo que este es un foro que se enfocó especialmente en la parte de la subsidencia, pero indudablemente los riesgos, los peligros y la problemática en cuestiones geológicas, pues es mucho más amplia y va más allá. Yo creo que yo felicito desde mi punto y desde mi muy personal punto de vista a los impulsores de este foro, Lucía Capra, Dora, Alice, y especialmente también al seminario universitario de riesgos socioambientales, a Nacheli, porque también fueron los promotores. Entonces yo creo que habría que organizar muchos más foros como estos. Yo creo que esto es algo muy sano, muy saludable, y sobre todo poder llegar a aterrizar y a concretizar acciones más firmes que desde la parte de la academia, pero indudablemente en una comunicación muy cercana con quienes toman las decisiones, con quienes están directamente implicados en la protección civil, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, pues ahora sí, Dora, no sé si tengas algo que agregar, o Lucía. Bueno, de mi parte, agradecer a todos el esfuerzo de esos 2 días. Creo que ha sido muy exitoso. Yo estaba preocupada sobre todo por la modalidad en línea, que a veces puede funcionar bien y a veces muy mal. Yo creo que ha sido un éxito. No hubiéramos podido reunir a tantas personas de manera presencial aquí a Querétaro, más que nada considerando el gasto que hubiera implicado, o sea, salió todo gratis, digamos, nada más el tiempo que le hemos quitado a ustedes, que sé que han tenido que renunciar a otro tipo de actividades. Entonces, para mí creo que ha sido una experiencia increíble. Retomando lo que dice Sergio, creo que ya podemos, viendo que el formato funciona y la necesidad de ver otros tipos de fenómenos naturales que nos están afectando, que se mencionaron un poco en la mañana, ¿no? Asociado más bien a eventos hidrometeorológicos como son inundaciones, ayer en Querétaro, o deslizamientos hace 2 semanas en Ciudad de México. Podríamos ya quizás pensar en el siguiente foro, pero sin dejar de dar continuidad a lo que hemos hablado en esos días, ¿no? Porque después es fácil, ya pasó y vemos otra cosa, ¿no? Es importante darle seguimiento a través de los que pueden influir en tomadores de decisiones en el gobierno, como mencionaba Dora, tratar ahorita de concretizar todo lo que hemos hablado aquí en ese foro. Y me permito nada más retomar lo que acaba de comentar Marco, porque es una idea que ya hemos tenido de una maestría más profesionalizante y en peligro y riesgos naturales. Posgrado en Ciencia de la Tierra del Instituto de la UNAM tiene como una línea de riesgo, pero no creo que tenga el enfoque que se está planeando, que se ha planteado en esos 2 días.
Entonces quizás podría ser una labor que nos podemos, digo, yo en parte me puedo comprometer juntando también posgrados del área más social, o sea, para que sea una maestría que junte la parte física del proceso y la parte biológico-social de riesgo, lo que se ha estado comentando, y quizás proponerlo. Yo ya tuve un acercamiento con la coordinadora del posgrado de la UNAM general, porque lo que queríamos hacer como Centro de Geociencia era proponer una maestría, sin depender de un programa de posgrado. Eso no se puede hacer. Entonces deberemos ver en qué programa de posgrado sería más apropiado alojar esa maestría, que seguramente también en el área social ya hay algo, inclusive en arquitectura, ¿no? De arquitectura sustentable, etcétera. Pensar en algo en ese sentido, yo creo que podría ser muy buen resultado de todo lo que se ha planeado ahorita en ese foro. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos, ha sido un gusto. Y le dejo la palabra a Dora, que es la experta y puede dar ya su... Muchas gracias, Lucía, por todo tu apoyo y el de todos ustedes. Ha sido de verdad una gran experiencia. Como bien dice Lucía, físicamente no lo hubiéramos logrado. Me encanta saber que Checo está en Jalapa, que los chicos están en México, nuestros colegas de Italia y España que se conectaron. Bueno, fue maravilloso. Quisiera hacer énfasis en un último punto antes de irnos y de darle las gracias a todos, en este concepto que ya se mencionó sobre catalogar a la subsidencia como un fenómeno natural o no. Ahorita que dijiste el nombre de la maestría, como lo escribí ahorita, le mencionaste riesgos naturales. Tenemos ese problema y tiene toda la razón Checo, en que bueno, el problema de la obsidencia es que no ha sido catalogado como un riesgo natural. Yo he hablado con mucha gente tratando de meter un poco en el catálogo de conceptos el abatimiento piezométrico crítico como un riesgo inducido que podría ir de la mano de la subsidencia también, ¿no? Son como riesgos inducidos naturales, porque aunque es ocasionado por las actividades del hombre, no se compacta o no se consolida el suelo en todos los terrenos. Hay un material naturalmente susceptible a esta consolidación. Entonces, no es que sea nada más un fenómeno no natural o artoprogénico, sino que es una combinación de ambos, ¿no? Hay una susceptibilidad natural y hay una actividad antropogénica que está ocasionando este fenómeno. Entonces, seguramente ahora que tenemos un diálogo directo con Leobardo y con Senapred, también podríamos hablar un poco sobre ese tema en alguna mesa de trabajo, sobre el catálogo o la clasificación, entre comillas, de este fenómeno que es un híbrido, ¿no? En concepto, para que pueda ser sujeto precisamente a muchas medidas administrativas, sujeto de apoyo, por ejemplo, o sujeto de aplicación de leyes, ¿no? Que pueda entrar dentro de este catálogo en el mismo nivel que los sismos y el volcanismo y el movimiento de tierras y todos los fenómenos geológicos. Bueno, esta es una de tantas conclusiones que hemos logrado. Como bien les decía, voy a escribir un pequeño documento con las ideas más importantes, se las voy a hacer llegar. Por favor, envíenme un correo quien esté interesado en participar con nosotros. Yo tengo la lista de registros de la gente que se registró en este evento, pero si saben de alguien o si quieren que alguien participe en este grupo, pues con mucho gusto, todo el mundo es bienvenido. Mientras más, mejor. Haremos una masa más crítica. Les agradezco mucho a todos, a Lucía, a Checo, Lisette, Leobardo, Omar, a todos los que estuvieron con nosotros en esto. Gabriel Salinas, que estoy viendo que sigue conectado, de la Facultad de Ingeniería, a Nacho Ortiz, de la Comisión de la SEA. No hay manera de agradecer a todos su participación, mis colegas del Centro de Evaluación de Riesgos de Iztapalapa, a la alcaldesa que se conectó con nosotros para apoyar este evento, a Clara Brugada, en fin, a Raúl Gutiérrez, a todos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Seguimos en contacto, seguiremos enviando comunicaciones y esperaremos la notificación de más foros como este por parte del Centro de Geociencias. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.